¿Crees que los ejércitos modernos son los más letales que ha conocido la humanidad? Pues piénsalo dos veces. Porque mucho antes de que existieran los drones, los tanques o las armas automáticas, hubo guerreros que sembraron el terror con nada más que una espada, un escudo y una voluntad inquebrantable. Hombres, y en algunos casos mujeres, que vivían por y para la guerra, que entrenaban desde la infancia, que no conocían el miedo y que enfrentaban la muerte como parte de su destino. Hoy vamos a repasar a los 8 guerreros más feroces de toda la historia de la humanidad. Y cuando llegues al número 1, entenderás por qué a veces la brutalidad no necesita tecnología, solo convicción. Y antes de lanzarnos a la batalla, ya sabes, si te gusta la historia contada sin filtros y con buena narrativa, suscríbete al canal y activa la campanita. Vamos con el top. Número 8. Los guerreros asirios, los conquistadores del terror. Entre los siglos 9 y 7 a.C., el imperio asirio se convirtió en una máquina de conquista casi imparable. Sus guerreros eran conocidos no solo por su habilidad en el combate, sino por su crueldad sistemática. No solo vencían, humillaban, aplastaban. Tras cada victoria dejaban un mensaje claro para quien se atreviera a resistir. Cuerpos empalados, ciudades reducidas a cenizas, cabezas apiladas como advertencia. Iban a la guerra con carros arietes y una organización militar que anticipaba siglos de evolución. Pero más allá de su tecnología, lo que los hacía temidos era su mentalidad. Eran ingenieros del miedo, soldados brutales y, sobre todo, maestros del castigo. Número 7. Los Berserkers, la furia desatada del norte. En la mitología vikinga hay una figura que destaca por encima de todas: el Berserker. No eran simples guerreros, eran hombres que entraban en una especie de trance durante la batalla, irracionales, incontrolables, violentos. Iban a la guerra sin armadura, cubiertos con pieles de oso o de lobo, gritando como bestias y enfrentando a enemigos armados sin vacilar. Se decía que no sentían dolor, que no distinguían amigo de enemigo, que se transformaban en animales. Probablemente consumían sustancias que alteraban su percepción o realizaban rituales para alcanzar ese estado. Pero lo cierto es que su presencia en el campo de batalla desestabilizaba incluso al ejército mejor entrenado. El miedo no era solo por lo que hacían, sino por lo que parecía que eran capaces de hacer. Número 6. Los espartanos, soldados desde la cuna. Todos conocemos su fama, pero la realidad es incluso más extrema que la leyenda. Los espartanos eran educados para la guerra desde los 7 años. Abandonaban su hogar para vivir en barracones donde aprendían a luchar, a obedecer y, sobre todo, a resistir el dolor. La cobardía no era una opción. Morir en combate era la única muerte honorable. Su formación era tan rigurosa que cuando un espartano decía que volvía con su escudo sobre él, no era poesía, era ley. En la batalla, formaban una muralla viviente. Pocos, disciplinados y mortales. El ejemplo más famoso fue la batalla de las Termópilas, donde 300 espartanos detuvieron durante días a un ejército de decenas de miles de persas. No ganaron. Pero lo que hicieron fue tan épico que nunca se olvidó. Número 5. Los samuráis, el filo del honor. En Japón, el guerrero no solo se medía por su habilidad con la espada, sino por su espíritu. El samurái era más que un soldado. Era un portador del código del Bushido: lealtad, autodisciplina, valentía y, sobre todo, honor. Iban al combate con su katana, una espada forjada durante semanas.
casi como una extensión de su alma. Y si fallaban en su deber, preferían la muerte a la deshonra. El seppuku, o suicidio ritual, no era una tragedia, sino una forma de redención. Pero no te equivoques. Bajo ese control emocional había una eficacia aterradora. Su dominio del combate cuerpo a cuerpo, su capacidad táctica y su determinación los convirtieron en leyendas vivas. Eran poetas del filo. Y en el campo de batalla, dejaban una marca que iba más allá de la sangre. Número 4. Los guerreros del Imperio Zulu, los leones de África. Bajo el mando de Shaka Zulu, el ejército de este pueblo africano cambió por completo el concepto de guerra en el sur del continente. Organizó a los jóvenes en regimientos, los entrenó con una disciplina férrea y cambió el armamento tradicional por lanzas cortas y escudos más eficientes. Pero lo que realmente los hacía temibles era su agresividad. Avanzaban corriendo hacia el enemigo en formación, con gritos ensordecedores, y envolvían los flancos como una tenaza humana. Luchaban descalzos, endureciendo sus pies con piedras desde niños. Su valentía era tal que se enfrentaron incluso a fusiles con lanzas, y ganaron. Su legado no es solo africano, es universal, una muestra de cómo la estrategia y la ferocidad pueden cambiar el rumbo de la historia. Número 3. Los mongoles, jinetes del apocalipsis. Genghis Khan unió tribus, forjó un imperio y desató el terror. Sus guerreros mongoles eran expertos jinetes, arqueros letales y soldados incansables. Podían cabalgar más de 100 kilómetros al día, disparar con precisión desde cualquier ángulo y coordinar ataques con una eficacia militar que muchos ejércitos modernos envidiarían. Utilizaban el engaño, la velocidad y una crueldad calculada. Destruyeron ciudades, arrasaron imperios enteros y dejaron un legado escrito en fuego. En apenas unas décadas, dominaron el mayor imperio terrestre de la historia. Y lo hicieron sin castillos ni cañones, solo con caballos, arcos y una voluntad imparable. Número 2. Las amazonas del reino de Dahomey, las guerreras invencibles. Sí, hubo mujeres guerreras, y no cualquier guerrera. En el actual Benín existió un ejército femenino conocido como las amazonas del Dahomey. Durante más de 2 siglos, estas mujeres entrenaron, lucharon y gobernaron el campo de batalla como iguales, o superiores, a cualquier ejército masculino. Eran seleccionadas desde niñas, entrenadas en técnicas de combate, disciplina y resistencia. Luchaban con lanzas, machetes y hasta armas de fuego cuando llegaron los europeos, y no retrocedían. Incluso los colonizadores franceses quedaron impresionados por su valentía y fiereza. No eran una excepción, eran élite. Número 1. Los hoplitas del infierno, los inmortales persas. Aunque el nombre Inmortales parece un mito, fue un título oficial. Eran la guardia de élite del imperio persa, compuesta por 10.000 soldados que si uno caía, era reemplazado al instante para mantener el número intacto. Luchaban con arcos, lanzas, espadas curvas y escudos ligeros, y lo hacían con una disciplina casi mecánica. Estaban entrenados para la guerra desde jóvenes y marchaban con tal sincronización que sus enemigos creían enfrentarse a una fuerza sobrenatural. Cuando avanzaban en silencio, con sus armaduras brillando al sol, parecían no humanos, sino espíritus de guerra. Fueron la pesadilla de griegos, egipcios y de todos los que se atrevieron a desafiar al imperio más grande de su tiempo. Los inmortales no eran invencibles, pero hicieron que muchos lo creyeran. A lo largo de la historia, el miedo no ha sido solo cosa de números o armamento.
A veces, bastaba un solo guerrero para cambiar el curso de una batalla. Y en otras, una cultura entera fue forjada sobre la base de la guerra. Estos fueron los más feroces, pero la historia está llena de otros. ¿Con cuál te quedarías tú? Déjamelo en los comentarios. Y si quieres más historia contada sin filtros, ya sabes qué hacer. Suscríbete. Nos vemos en el próximo vídeo.